Llegamos a una de las ciudades más bonitas de Portugal, Oporto. Una ciudad con un encanto único, donde pasear por sus jardines, miradores, puentes y edificios centenarios te quitará el aliento en cada paso. Una ciudad con una gastronomía única del norte de Portugal, donde cada plato es una experiencia inolvidable. Una ciudad a la que querrás volver 1000 veces y recorrerla por tierra, pero también por el río que la divide, haciendo un tour precioso para conocerla desde otra perspectiva. Quédate hasta el final, porque esta ciudad te va a enamorar y te contaremos todo lo que puede ofrecer. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin Límite, Oporto. Y ahora nos encontramos junto a la Torre de los Clérigos, que es esta de aquí, que hasta el siglo XVIII era la torre más alta de toda la ciudad. Y además, desde ahí arriba se obtienen unas vistas increíbles de toda la zona. Esta iglesia se encuentra en el centro histórico de Oporto y fue terminada en 1763. Es uno de los sitios que no te puedes perder si visitas la ciudad. Así que en primer lugar lo que vamos a hacer es que vamos aquí a la puerta de la iglesia para poder subir a la torre. Justo aquí en la cola ahora se compran los tickets. Aquí lo más importante es tenerlos comprados con antelación para que no tengáis que esperar a la cola. Y la entrada incluye tanto la parte del museo, que es lo que vamos a visitar ahora, junto con la subida a la torre. Y aquí entre las cosas que se pueden ver es la parte de aquí de la iglesia, de toda la cúpula, y eso es muy bonito. Y ahora ya vamos a empezar a subir a la torre. Y ya desde aquí, mientras subimos, empezamos a tener unas vistas muy buenas de la ciudad. Aquí lo único, que los escalones son muy altos, entonces la verdad es que cuesta un poquito subir. Y una vez que ya hemos llegado, lo bueno es que desde aquí se ve toda la ciudad y se ven muchos de los sitios que vamos a visitar a posterior. Y lo bueno es que se puede dar la vuelta entera a toda la torre para divisar toda la ciudad. Una vez terminada la visita a la torre, toca bajar para dirigirnos a nuestra siguiente parada en la ciudad, sin dejar de admirar lo preciosas y típicas que son sus calles y edificios. Y al otro lado de la torre encontramos la parte de la iglesia, la portada, que también la verdad es que es muy bonita. Y esta ciudad lo que tiene también es muchísimas cuestas. Entonces ahora mismo venimos aquí de la iglesia y estamos recorriendo todo el centro y mirad, es hacia abajo y después hacia arriba. Y una de las curiosidades aquí de Oporto es que encontramos cabinas como esta que Londres se la regaló a Oporto por la buena relación entre los dos países, y hay más de 30 en toda la ciudad. Y ahora mismo nos encontramos dando un paseo por toda esta zona y nos dirigimos al ayuntamiento, que es aquel edificio de allí muy bonito. La construcción de este ayuntamiento comenzó en 1920, comenzando a funcionar como tal en 1955. Y ya estamos aquí, frente a este imponente ayuntamiento que además corona esta gran plaza. Su torre central alcanza los 70 metros de altura y la fachada, hecha de granito, está decorada con una docena de esculturas que representan actividades típicas de Oporto: el vino, la industria y la navegación. Además, este edificio está muy cerca de nuestra siguiente parada, así que podremos llegar dando un paseo tranquilo. A la zona a la que nos dirigimos es donde más turistas encontramos, ya que alberga algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Vamos a visitar la Catedral de Oporto, que es el lugar más importante de la ciudad. Esta catedral del siglo XIII tiene una fachada que recuerda una fortaleza y está situada en lo alto de una colina, desde donde se disfrutan unas magníficas vistas del río Duero. Lo más característico son sus dos torres gemelas, acompañando el gran rosetón central. Y una curiosidad es que aquí encontramos este monumento de aquí, que es donde, por así decirlo, ejercían la justicia. ¿Por qué? Porque hay ahí dos anchos donde colgaban a los criminales. Y ahora vamos a entrar en la catedral para enseñarosla por dentro.
Debido a la alta demanda, se recomienda comprar las entradas con antelación, ya que si lo haces en el momento podrías encontrarte sin disponibilidad. Y este claustro nos recuerda muchísimo a otros que hemos estado, con la diferencia es que este está lleno de azulejos portugueses. El claustro de la catedral es una de las partes más sorprendentes del conjunto. Fue construido en el siglo XIV y cuenta con casi 400 columnas decoradas con capiteles tallados a mano. Pasear por aquí es como viajar en el tiempo. Además, nos recuerda mucho a una construcción muy similar que visitamos en Oxford, donde se grabaron algunas escenas de Harry Potter. Ahora entramos en la iglesia de la catedral, que destaca por su innovadora estructura gótica para sostener la bóveda, pionera en Portugal. Y ahora, después de haber estado viendo el claustro, nos estamos dirigiendo para subir la torre. Y el claustro también se puede visitar por aquí, por la parte superior, y justo ahora nos dirigiremos allí para subir a la torre de allí. Y sin duda asombra porque toda la ciudad está llena de azulejos, estos azules portugueses, que la verdad es que los tallas que tienen esos son muy bonitos. La subida apenas dura unos minutos y es algo totalmente recomendable, como vais a comprobar. Y la subida ha sido tremenda, pero ya bueno, al menos ya estamos aquí, con unas vistas muy buenas de toda la ciudad. Y la visita no se limita solo a la catedral y su torre, también incluye varias salas como esta, que aún conservan la decoración y los techos pintados originales. Y dando la vuelta a la catedral encontramos aquí la fachada junto con la entrada a la catedral y toda esta plaza con varios miradores para observar la ciudad. Y ahora mismo vamos a ir a aquel mirador que creemos que tiene mejores vistas. Justo ahora mismo a continuación de la catedral ya estamos llegando al mirador que os comentábamos antes. Desde aquí se tiene unas vistas impresionantes del centro de la ciudad, con sus calles estrechas y casas típicas. Muy cerca de la catedral encontramos toda esta calle de aquí que está llena de restaurantes para comer. Si bajáis del mirador al río, la subida de vuelta es mucho más fácil para regresar al mismo lugar. Y otra opción para subir a la parte superior es tomar aquí un funicular que son 4 euros y así nos ahorramos 210 escalones. Ahora nos dirigimos a otro de los lugares con las mejores vistas de la ciudad. Y al lado de la catedral encontramos ahora este puente que vamos a cruzar, que es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Además lo vamos a cruzar y vamos a ir hasta el otro lado del río porque aquella zona también es muy bonita. Que justo también todo este puente lo atraviesa el tranvía que va a pasar justo por aquí, que atraviesa más todo el puente por la zona superior. Y además en este puente tenemos dos cosas. Por una parte, aquí a la izquierda, la muralla, que está toda esta por aquí, y a la derecha tenemos las vistas increíbles de toda la ciudad. Y una curiosidad aquí de Oporto es que aquella orilla allí es Oporto y a la que estamos dirigiéndonos es Villanueva de Gaia. Nada más cruzar el puente, ahora encontramos aquí una zona verde donde la gente está relajada, escuchando música e incluso después para ver la puesta de sol. Y otra curiosidad es que, por ejemplo, por aquí tenemos un teleférico que lleva hasta la zona más baja de aquí de Villanueva de Gaia. Sinceramente, nosotros veníamos a este parque cada atardecer, porque entre la música en directo y las vistas, no había mejor lugar para relajarnos después de recorrer la ciudad. Y justo a continuación del parque que acabamos de ver, ahora mismo estamos subiendo esta cuesta para mostraros un sitio con unas vistas muy buenas de toda la ciudad y además gratis. En Vilanova de Gaia, justo al lado del monasterio de la Sierra del Pilar, se encuentra uno de los miradores más impresionantes de la ciudad. Desde aquí se puede contemplar una panorámica increíble de la Ribeira, los puentes sobre el Duero y el centro histórico de Oporto. Todo en una sola imagen que parece sacada de una postal. Y es que este mirador es muy bonito porque tenemos por una parte aquí unas vistas increíbles del puente y sobre todo de allí de la muralla que tenemos justo allí enfrente, en la orilla de Oporto. Una vez terminemos la visita al mirador, pondremos rumbo a nuestra siguiente parada, que está muy cerca de aquí.
Y si antes estamos aquí arriba, ahora ya estamos aquí en la parte que estamos bajando, porque esta ciudad tiene una exageración de cuestas. Así que ahora vamos a visitar toda la parte inferior de Villanueva do Gaia. Y ahora que ya hemos llegado aquí a la parte inferior, vemos que el puente antes vinimos por la parte superior y que también hay una parte inferior para poder pasear. Entonces, bueno, eso os lo enseñaré un poco después, porque ahora nos vamos a dirigir hacia aquel lado para enseñaros todo lo demás. En esta zona siempre hay mucha gente paseando, y no es para menos. Entre los bares, las calles amplias y el ambiente junto al río, es el lugar perfecto para pasar la tarde. Y aquí en primer lugar encontramos esto de aquí que os vamos a enseñar, que es una tienda donde venden latas de sardina, que es muy famoso aquí en Portugal. Y entre las latas de sardinas que encontramos, por ejemplo, encontramos algunas como Sintra y Coimbra y de otras ciudades aquí de Portugal. Cada lata es un diseño, un recuerdo, casi una pequeña obra de arte. Todo el local está decorado con ellas, creando un ambiente lleno de color y originalidad. Y al fondo nos espera el detalle más curioso, las latas con años, como si el tiempo también pudiera guardarse dentro de una lata. Y una vez que salimos de la tienda de las sardinas, ahora vamos a entrar al siguiente para ver el famoso pastel de bacalao. Y aquí dentro encontramos los famosos pasteles de bacalao que se pueden comprar para probarlos junto con una copa de vino. Y antes, cuando os dijimos que os podíais montar en el teleférico, es porque precisamente se llegaría hasta aquí, que es el mismo centro de toda la zona de inferior. Y ahora, después de haber estado disfrutando de un paseo muy agradable, ahora ya estamos de vuelta cruzando por la zona inferior del puente. Y tras un día bastante completo, ahora toca descansar, para poder seguir descubriendo más sitios increíbles de esta ciudad. Y ahora mismo nos encontramos en la Capilla de las Almas, que es esta de aquí. Lo más característico es que está recubierta por más de 15.000 azulejos pintados a mano. Esta recubierta de tantos azulejos la convierte en la iglesia más fotografiada de la ciudad. Aunque la capilla se construyó en el siglo XVIII, no fue hasta el siglo XX cuando se decoró con azulejos en su exterior. Muy cerca de la iglesia encontraremos nuestra siguiente parada, el Mercado do Boião. Aunque no es un sitio histórico, merece totalmente la pena explorarlo. Este es uno de los mercados más grandes de Oporto y aunque se puede encontrar casi cualquier cosa, es especialmente de comida. Y encontramos desde chucherías, quesos de todo tipo e incluso carnicería y comidas que te le preparan en el momento. Y entre las cosas que encontramos también incluso son todo tipo de variedades de plantas y también cosas de decoración. Desde el mercado recorreremos esta calle comercial hasta nuestra próxima parada, que está a solo unos minutos a pie. Y en la calle que estamos entrando ahora mismo es la Rúa de Santa Catarina, que es la calle principal de aquí de la ciudad para la parte comercial. Y lo más importante de esta calle es el Café Majestic, que tiene muchísima importancia porque tiene más de 100 años y, por ejemplo, la escritora J.K. Rowling escribió aquí el primer libro de Harry Potter. Además, si nos fijamos, hay una cola muy grande y los precios son bastante altos. Un café, por ejemplo, pueden ser unos 5 euros aproximadamente y un sándwich 25 euros. Y junto a la calle principal encontramos la iglesia de San Ildefonso, que tiene en su fachada más de 11.000 azulejos de estos típicos de Portugal. Junto a la iglesia que vamos a visitar encontramos el Teatro Nacional, que tiene más de 200 años de historia. Ahora vamos a entrar en un lugar donde lo antiguo y lo moderno se fusionan, ya veréis por qué. Y otro de los puntos de interés aquí en Oporto es la estación de San Bento donde nos encontramos. Esta estación además fue construida sobre un antiguo convento y de ahí su forma clásica.
La estación de São Bento es considerada una de las estaciones de tren más hermosas del mundo, famosa por su espectacular vestíbulo cubierto con más de 20.000 azulejos que narran la historia de Portugal como si fueran auténticos cuadros. Y esto de aquí, que parece un palacio real, no lo es el Palacio de la Bolsa, construido hace casi 200 años. Y lo más bonito donde está construido es que tenemos aquí un parque perfecto para relajarnos y sobre todo viendo un poco pues eso, la zona, que la verdad es que es muy bonita por los edificios que tiene. Conseguir entradas para el Palacio de la Bolsa en nuestro idioma fue lo más complicado. Había que comprarlas allí mismo 24 horas antes por la alta demanda. Y ahora vamos a visitar el Palacio de la Bolsa, que es una cosa que no podéis perder si estáis aquí en Oporto. Y la altura que podéis ver sin duda es increíble porque es que se me ve aquí, ¿cuántos metros tendrá? Pero bueno, es enorme. Esta zona se conoce como el Patio de las Naciones, ya que en la parte alta lucen los escudos de todos los países que han tenido lazos comerciales con Portugal. La visita nos lleva por varias salas, como la del Tribunal Comercial, que antes albergaba juicios comerciales y reuniones oficiales. Y al final de la visita aparece este lujo de inspiración árabe, diseñado para que el poder comercial de Oporto dejara claro que su ciudad miraba mucho más allá de las fronteras. Una vez terminada la visita, os vamos a enseñar las mejores opciones para comer en la ciudad. En este momento acabamos de entrar en este mercado porque tiene muchísima variedad de puestos de restaurantes, entonces vamos a ir viendo. Aunque es una gran opción para comer, nosotros elegimos un restaurante diferente que os vamos a enseñar a continuación. Y ahora hemos venido para probar la comida típica portuguesa, que es una francesiña que tiene una pinta espectacular. Y de postre compramos lo más emblemático de Portugal, los pasteles de nata. Una vez terminemos de cenar, nos iremos a descansar para empezar nuestro último día en la ciudad. Y antes de que empiece a llover, vamos a aprovechar y vamos a visitar aquí el jardín del Palacio de Cristal. Esta no es la visita a un parque cualquiera, ya que tiene un mirador espectacular que ahora os vamos a enseñar. Y este parque sin duda nos recuerda muchísimo al Parque del Retiro de Madrid, con la diferencia que aquí, por ejemplo, está lleno de pavos reales, gallos y un montón así de animales de aves. Y justo aquí mirad cuantísimos pavos reales, porque nunca hayamos visto tantos juntos. De camino al mirador veremos de todo, aves de todo tipo, estanques con peces y jardines muy bien cuidados. Y lo bueno de este jardín es que también tenemos un mirador con unas vistas increíbles de toda la ciudad y además completamente gratuito. Una vez terminada la visita al parque, pondremos rumbo a nuestra siguiente parada, otro de los sitios más famosos de la ciudad. Cuando visitéis Oporto, una cosa que no debe faltar es que es la librería Lelo, que es considerada una de las más bonitas del mundo. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que las entradas se agotan muy fácilmente, incluso si os fijáis, están todas ordenadas por horas. Entonces en la descripción os vamos a dejar cuál es el enlace para comprarlas. Esta librería, en el corazón de Oporto, tiene un aire de magia que ha llevado a muchos a relacionarla con el universo de Harry Potter. La entrada de 10 euros merece muchísimo la pena porque la librería es muy bonita, lo único que mirad la cantidad de personas que hay, que para subir la escalera es casi imposible. Encontraremos la mayoría de los libros más conocidos, además de ejemplares en múltiples idiomas. Así que si buscas uno en concreto, lo más probable es que lo encuentres. Y aquí hacerse una foto es completamente imposible por la cantidad de personas, pero bueno, así podemos disfrutar con maravillas como ese techo, que es muy bonito por los mosaicos que tiene. Y una curiosidad de esta librería es que casi todos los libros son ediciones especiales. Por ejemplo, en este libro de Don Quijote de la Mancha, por detrás pone que está diseñado para la librería Lelo. Y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y vamos a comprar un libro, en este caso El Arte de la Guerra, y es que este libro que cuesta 15,90, gracias a la entrada que hemos comprado tenemos un descuento, con lo cual al fin y al cabo tendremos el libro más barato. Vayas a comprar un libro o no, su increíble decoración hace que esta visita merezca totalmente la pena. Y ahora ponemos rumbo a nuestra siguiente parada, otra zona preciosa para disfrutar de la tarde.
Y ahora estamos en la zona más concurrida, que es aquí el paseo fluvial, que es en la parte de Oporto. Y toda esta zona, aparte de ser muy buen lugar para ver el puente, lo mejor de todo es que tenemos muchísimos restaurantes y tiendas para poder pasear e incluso aprovechar para comer y cenar aquí. Toda esta zona tiene muchos edificios clásicos llenos de color y restaurantes variados, pero el motivo de estar aquí es otro bien diferente. O lo que vamos a hacer nosotros ahora, que es alquilar un crucero para ir navegando por todo el río Duero. Y este tour que vamos a hacer tiene un precio de 20 euros y además en la descripción os vamos a dejar un enlace para que podáis comprarlo si venís para acá. Y ahora ya vamos para el barco. Y ahora ya estamos aquí preparados. Lo que pasa es que nos hemos metido dentro porque parece que luego va a llover bastante. Así que por precaución, así vamos disfrutando aquí en primera fila del río. Piso nessa areia fina, vejo no mar uma menina. Y sin duda esta opción del Tour de los 6 puentes es muy bonita porque vamos navegando entre una parte y otra de aquí de la ciudad. Y bueno, sin duda si tenéis el tiempo bueno como nosotros ahora, que está saliendo el sol al fin y al cabo, pues la verdad es que merece muchísimo la pena. Este crucero dura 1 hora y está entre las actividades más bonitas de Oporto. Nosotros lo reservamos por internet y fue todo un acierto. Lo repetiríamos sin dudar. En la descripción del vídeo os dejamos el enlace para poder contratarlo. Y aquí en el crucero justo estamos viendo este puente de aquí, que es el más antiguo de todo y además fue diseñado por Gustavo Eiffel, el mismo que creó la Torre Eiffel. Y este puente que vamos a cruzar ahora, hasta 1963 se consideró el puente más grande de hormigón construido. Y además, por si queréis hacer una actividad distinta y tal, se puede subir por todo ese arco hasta la parte superior en una actividad. Oporto es de esas ciudades que visitas una vez y querrás volver siempre. Sus miradores espectaculares, iglesias históricas, puentes icónicos y una gastronomía increíble harán de tu estancia algo inolvidable. Recuerda que en la descripción del vídeo encontrarás todos los enlaces de las visitas que hemos hecho. No olvides suscribirte, darle like y nos vemos en la próxima aventura.